Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Álvarez, profesor de bachillerato. Es un gusto coincidir contigo hoy en este día y poder apoyarte en tus aprendizajes online. Sean todos ustedes bienvenidos. Con el uso de fórmulas o funciones en Excel, tenemos las siguientes que nosotros tenemos que trabajar para el día de hoy. Así que comenzamos con estas nuevas fórmulas. Bien, jóvenes, este conjunto de nombres que aparecen en tu lado izquierdo son todas las funciones que nosotros vamos a tener que resolver para este conjunto de datos que nosotros tenemos en la parte superior. En esa pequeña tabla que puedes apreciar, que son pocos datos, es nada más para simular lo que viene siendo el uso de cada una de las funciones y poder aplicarlas a una base de datos mucho más extensa. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, nos enfocamos en el uso de cada una de ellas. La primera de las funciones se llama días. Esta función lo que hace es calcular cuántos días han transcurrido entre una fecha y otra, y nos menciona obviamente de manera total. Nada más aquí tenemos una pequeña cuestión. Por ejemplo, si nosotros hacemos la invocación de lo que viene siendo nuestra función misma, obtendrás pues un listado de todas y cada una de ellas, pero la que nosotros queremos en específico pues es la de día. Y como puedes observar en pantalla te dice que devuelve el día del mes, es decir, del 1 al 30, al 31 en este caso, perdón. Entonces, si lo usamos, la función de día, esto nada más nos daría exactamente un número del mes en el cual se encuentra una fecha particular, pero nosotros queremos en este caso días, por eso es importante diferenciar entre el singular y el plural. Aquí nos dice devuelve la cantidad de días entre las dos fechas que se supone que queremos analizar. Entonces, pues bueno, seleccionamos la que queremos, que en este caso es días particularmente, y te pide una fecha inicial en un argumento y en el otro te pide fecha final. Si nosotros lo anotamos tal cual como nos lo está pidiendo, se supone que lo que hace es como un tipo de operación de resta para poder calcular todos y cada uno de los días que se supone que han transcurrido de una fecha a otra. Entonces aquí lo que hacemos es, por así decirlo, digamos como voltear los dos argumentos para que no nos dé un valor negativo, porque lo vas a apreciar de esta manera. Por ejemplo, de febrero a lo que viene siendo abril, pues obviamente han transcurrido una cantidad de días, y para poder determinarla, si yo lo tomo tal cual así, fecha inicial, pues se supone que iniciamos como tal en esta parte del mes, ¿va? Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner nuestra fecha inicial y luego ponemos nuestra fecha final. Si lo hago, obviamente me va a dar el valor de días que se supone que han transcurrido, que en este caso serían 72 días entre uno y el otro. Pero observa el signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues como te mencionaba, simplemente dar un pequeño giro. Es decir, en vez de poner como fecha inicial en donde estamos terminando, pues la vamos a poner como si fuera nuestro inicio. Y donde fuera la parte final, pues vamos a ponerlo entonces de manera contraria. Entonces, simplemente vamos a voltearlo para que cuando haga la operación no nos entregue el signo negativo, y pues obviamente te entregará la cantidad de días. Y con eso se arregla ese tipo de cuestiones para que nosotros no podamos confundirnos del por qué saldría negativo, ¿vale? Entonces, pues bien, chicos, la cantidad de días son 72. Puedes comprobarlo en tu calendario y con eso vas a obtener pues cuántos días han transcurrido desde el 13 de febrero del presente año hasta el 25 de abril de este mismo año. Entonces, han transcurrido 72 días. Muy bien. La siguiente función te dice que es día de la semana. Es decir, si nosotros tomamos una fecha en particular y nosotros queremos saber de esa fecha qué día o qué número de la semana es particularmente, entonces Excel también te puede dar esa opción. Y esto funciona mucho como por ejemplo para funciones que son, más bien para datos que son muy antiguos, por así decirlo, o de años posteriores, o incluso de un mes anterior, para saber qué número de la semana fue, si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, podemos determinarlo. ¿Cómo? Pues bueno, hay una función igual que lleva por nombre días, pero aquí en este caso observa que días hay varias, pero a nosotros nos interesa días de la semana y se nombra día sem. Entonces te dice que devuelve un número del 1 al 7 que identifica qué día de la semana se supone que cae una fecha. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar dicha función, lo anotamos y aquí te dice cuál es el número de serie, es decir, pues obviamente sería nuestra fecha en este caso, que lo vamos a poner aquí. Y luego el otro argumento que te dice tipo son la forma en que los calendarios se pueden acomodar. Recuerda que, por ejemplo, para nosotros el calendario en este caso sería el de abajo. Si tú observas te dice números del 1 al 7
y el 1 lo convierten automáticamente como en lunes y el 7 lo convierte como en domingo. Si tú escogieras, por ejemplo, el de arriba, porque también se utilizan de esas maneras, ya dependerá en el lugar o en el país que te encuentres, será como te los acomoden del día 1 al día 7, pero en el sentido que se supone que van a estar orientado cada uno de los días de la semana. Entonces, aquí para nosotros particularmente vamos a tomar, insisto, la etiqueta del número 2 porque para nosotros, mejor dicho, es lunes como el primer día. Si en tu caso fuera, por ejemplo, el primer día de la semana, el domingo, pues entonces lo utilizarás con etiqueta del 1 y así para los demás, chicos. Esto es muy importante dependiendo del cálculo que nosotros lleguemos a querer realizar. Entonces, seleccionamos el número 2 porque ese es el que nos interesa y damos Enter y te dice que es el día número 2. Si nosotros sabemos que el lunes es el 1, entonces martes es el número 2. Entonces quiere decir que la fecha que nosotros seleccionamos, el día 1 de enero del 2019, te dice que fue un día martes. Entonces, igual, para comprobarlo, hay que checar nuestro calendario. Muy bien, continuando ahora con la siguiente función. Esas dos fueron dos funciones acerca del uso de lo que vienen siendo fechas. Posteriormente veremos un poco más para que tú puedas aplicarlas de acuerdo a lo que vienen siendo los cálculos en ellos mismos. Aunque puedes explorar y jugar con Excel básicamente para que tú puedas empezar a enseñarte o ser autodidacta y puedas encontrar un poquito más de detallado en cada una de estas mismas. Bien, la función de concatenar es una de las funciones muy importantes que nosotros podemos usar. Concatenar significa juntar dos cosas o más. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera juntar la palabra de Jorge con la edad, es decir, que me apareciera Jorge 18, entonces puedo unirlas. Si tú dices, bueno, pues la puedo escribir fácil, sí, claro, pero nosotros podemos utilizar funciones de tal manera que nos junten otro tipo de resultados. Aquí solamente son ejemplos así muy sencillos, muy específicos para poder utilizar las funciones. Ya cuando tengas una base de datos, insisto, pues obviamente tendrás la opción de poder manipular datos de una columna hasta otro extremo o muchas situaciones más específicas. Entonces, concatenar significa juntar más de una cosa con otra. Solamente que aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros invocamos la función que lleva el mismo nombre, te dice que une varios elementos de texto en uno solo. Pero no es tan necesario que sea de texto. Podemos unir texto con números, fechas y todo lo que tú quieras, pero cuando nos imprima el resultado, obviamente este va a ser del tipo textual. Entonces, si seleccionamos nuestra parte 1, te pide los argumentos como texto 1, texto 2, porque se supone que es lo que va a unir. Entonces le vamos a decir que una la palabra de Jorge, coma, listo. Pero aquí observa algo muy importante, que ahorita vas a denotarlo con el resultado que tengamos. Y le vamos a decir que lo junte con el número 18. Si yo lo dejo de esta manera, observa que lo deja pegado, es decir, junto. Si yo quisiera que me le diera un espacio, entonces también tengo que decirle a la función que me agregue un espacio, es decir, que me junte un espacio. O mejor dicho, en esta parte, concatene un espacio. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, ya hemos dicho que todo lo que tiene que ver texto directamente en una fórmula debe de tener comillas. Y aquí simplemente le voy a dar un espacio, escribo para cerrar comillas, y ya con esto le estoy diciendo une a 2, que es Jorge, junto con el espacio, porque también lo estamos concatenando, y luego vas a juntar también al mismo tiempo este valor que está acá. Entonces, checa lo que estamos diciendo que concatene tres cosas. El nombre, un espacio vacío, porque obviamente hay un espacio entre las comillas, y el valor de B2, que en este caso es el número 18. Y con eso podemos arreglar nuestro error, por así decirlo, si es que lo queremos separado. Igual tú puedes poner tantos espacios como lo desees, para que precisamente, pues obviamente se pueda arreglar. Entonces, este tipo de situaciones nosotros los podemos tener. Ahora, continuando con esta parte, bueno, aquí antes que nada pues te había dicho que siempre el resultado te lo va a mostrar como un texto, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso estamos concatenando un valor textual con uno numérico y sabemos que en automático Excel lo recarga hacia el lado izquierdo, ¿no? Los valores numéricos siempre lado derecho. Muy bien, la siguiente fórmula se llama espacios. La de espacios no tiene nada que ver con crearlos, sino más bien lo contrario, quitar espacios cuando tenemos demasiado. Hay veces que cuando nosotros descargamos una serie de datos sin querer, o mejor dicho, tienen ciertos, digamos, parámetros o ciertas configuraciones que de la nada, al momento de copiar un dato con otro, se generan espacios, se generan símbolos extraños o muchas otras cosas más. Pero en nuestro caso lo que podemos hacer es quitar espacios. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, por así decir, esta palabra, la vamos a poner así, se pegó
y le dolió. Vamos a decir esto. ¿Va? Pero chécale que le estoy poniendo demasiados espacios. Y todo esto es a manera propósito, ¿no? Si yo quisiera que esto de aquí quede de manera de un texto normal, como es el caso de la de concatenar, que es un espacio nada más el que dimos, entonces la función espacios te permite precisamente eliminar todos los espacios de textos, excepto los que son individuales entre cada una de las palabras, es decir, el normal. Entonces, si nosotros hacemos uso de ello, te dice, ok, solamente yo necesito un argumento que se llama texto, es decir, en donde se encuentra todo aquello que le quieres quitar los espacios. Entonces en automático lo seleccionamos y pues obviamente con esto se va a reducir. Y observa que obviamente es muy diferente una cosa con la otra. Entonces esa es la función de espacios. Quita los espacios de más, por así decirlo, de un texto. Puede ser un párrafo, todo un documento completo y los va a quitar, pero solamente debe de estar en un solo lugar, por así decirlo. Muy bien, nos pasamos a las fórmulas un poquito más interesantes. La función de encontrar nos sirve, tal cual como su nombre lo dice, encontrar, pero una posición muy particular. Es decir, por ejemplo, aquí Jorge 18 tiene varios caracteres. Excel lo que hace es contar cada una de las letras, incluyendo los espacios que tiene precisamente pues una celda incluida misma en su valor, ¿no? Por ejemplo, Jorge tiene 1, 2, 3, 4, 5 letras, el espacio es 6, el número 1 sería 7 y el 8 pues sería el 8. Entonces tiene en total 8 caracteres. Entonces, si nosotros queremos, por así decirlo, decirle que nos encuentre en qué posición se encuentra cierto dato que queremos, nos lo puede encontrar. Y observa lo siguiente, si utilizamos la función encontrar, vamos a hacer lo siguiente, te dice, ¿cuál es el valor que quieres buscar? Supongamos que yo quiero el número, por ejemplo, el número 1. Entonces, si yo le digo, búscame el número 1, entonces aquí le vamos a poner el 1. Recuerda que si buscas un valor de texto, pues obviamente lo tienes que poner entre comillas. Ahorita vamos a analizar si lo toma como número como tal o si lo tenemos que poner entre comillas mismo. Entonces, le pusimos ahí cuál es el valor que deseamos buscar. Y luego te dice, ¿dentro de qué texto se encuentra lo que estás buscando? Pues obviamente queremos que nos lo encuentre aquí en esta parte. Y luego después de ello, pues simplemente le vamos a decir desde dónde queremos que inicie. Obviamente si le queremos decir que inicie a contar desde el 1, pues le ponemos obviamente desde el 1. Si quieres que cuente a partir del número 2 y así sucesivamente lo podemos hacer. Pero en este caso no nos interesa el otro argumento, solamente queremos que nos diga en qué posición se encuentra simplemente el valor 1 dentro de ese carácter. Y lo vas a poder observar como bien lo estuvimos definiendo en la posición 7. ¿Por qué? Porque hay 5 letras de la palabra Jorge, el espacio es un 6 y el número 7 es el 1. Por eso te menciona que el 1 es esa parte. Ahora, si yo quiero cambiar lo que yo estoy buscando, por ejemplo, si yo quiero buscar la letra E de la palabra Jorge, observa bien que la letra E no es un valor, por así decirlo, numérico. Entonces debo de ponerlo entre comillas. Es la diferencia. Entonces al momento de hacerlo, pues observa, ¿no? Dice que la letra E que encuentra directamente es la posición 5 porque la palabra Jorge está compuesta de 5 caracteres y obviamente esto se encuentra en el número 5. Muy bien, entonces continuando con el anterior, nos quedamos con esta parte. La función izquierda es una función que puede complementar incluso a la de encontrar. Si nosotros funcionamos la función de encontrar con izquierda o derecha, se vuelve una función tan poderosa que es muy utilizado en todos los ámbitos administrativos, estadísticos, control de calidad, en toda una base de datos, vaya. Pero eso pues obviamente ya es un poquito más avanzado, que igual lo podremos ver, pero mientras vamos a conocer paso a paso cada una de ellas. La función izquierda lo que hace simplemente es devolver todo lo que tú quieras del lado izquierdo de cierta posición. Por ejemplo, si yo le digo que me devuelva todo lo que está escrito, todo lo que hay antes del número 7, pues se supone que antes del número 7 está todos los caracteres que componen la palabra Jorge junto con el espacio, aunque el espacio obviamente no se va a poder apreciar, pero nos devolvería esa parte. Entonces, la función izquierda y derecha son muy similares. Te va a devolver todo lo que hay del lado izquierdo a partir de una posición que tú le digas que te devuelva. Y obviamente todo lo demás lo ignora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente le vamos a decir, de este texto que está aquí, solamente quiero que me regreses a partir del 7 para atrás. ¿Por qué para atrás? Porque estamos usando la izquierda. Entonces quiere decir que todo lo que está del carácter número 7, que es 1,
pues está todo lo que es la palabra Jorge y se supone que eso debe de imprimirlo. Entonces lo hacemos y obsérvalo, ¿no? Si tú dices, profe, pero puso aquí el 1 también, bueno, ¿por qué lo está poniendo? Porque estamos considerando del 7 para atrás. Si tú quisieras que nada más se ponga la pura palabra Jorge, pues entonces tienes que decirle 1 antes, que en este caso sería 6, que sería el espacio entre la palabra Jorge y el número 18. Entonces, si lo hacemos de esa manera, observa lo que está acá. Y pues bueno, para continuar con lo que viene siendo las funciones, y así como ya te habrás dado cuenta, la función derecha funciona muy similar. Nada más que aquí se entiende un poquito distinto. Por ejemplo, cuando nosotros queremos utilizar lo que viene siendo la función derecha, igual tenemos que decirle de dónde queremos obtener la parte que nosotros deseamos, pero aquí el número de caracteres es específicamente aquellos que quieras que te devuelva. Por ejemplo, nosotros sabemos que si queremos en este caso, mejor dicho, que nos devuelva nada más el número 18, pues serían los dos últimos elementos de la cadena de texto. Entonces, aquí le tenemos que decir que nos devuelva cuántos elementos queremos que nos dé. Entonces, si queremos los dos últimos, pues le pones el número 2. Si quisieras que te entregue los primeros 4, pues entonces tendría que ser de la letra E, el espacio y el 18. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que solamente del lado derecho los últimos 4. Si quisiera los últimos 5, pues obviamente te va a imprimir G espacio 18. ¿Por qué? Porque son la parte derecha, pero los últimos 5 valores. Entonces, dependiendo de cuántas cosas quieres que te regrese del lado derecho, será la cantidad de términos que tú debes de ponerle. Insisto, como el número 18 está compuesto por 2 caracteres, del lado derecho, pues simplemente le vamos a poner el número 2 y observa y te lo entrega, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que apareciera, por así decirlo, G espacio 18, pues tengo que decirle cuántos caracteres me debe de imprimir. Y se supone que la letra o palabra G está compuesta por 2 letras, el espacio y los 2 números, que en este caso serían 5 en total. Entonces, si yo pongo el número 5, me va a imprimir precisamente lo que estamos mencionando. Entonces, la función derecha funciona un poquito medio extraño, pero básicamente tenemos que hacerlo de esa misma manera para poder lograrlo. Ahora, una función muy especial y muy útil se llama transponer. Si tú te fijas, aquí le pusimos un asterisco porque es, digamos, la más especial de todas. La función transponer, básicamente lo que tenemos que utilizarla es como una matriz. Una matriz a veces tenemos que utilizarlo de una manera especial porque su cálculo es un poco distinto. La función transponer, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es cambiar todo lo que es vertical en horizontal y viceversa, todo lo que es horizontal en vertical. Por ejemplo, si yo quisiera esta pequeña tabla que yo tengo acá, que en vez de que estuvieran los rótulos de columna o los encabezados de columna de manera vertical y estuvieran de manera horizontal, es decir, que aquí estuviera alumno, aquí abajo estuviera edad, acá abajo estuviera fecha y todo este conjunto fueran los datos que tenemos aquí de Jorge, 18, la fecha, etcétera, entonces los podemos convertir de esa misma manera. ¿Cómo sería? Pues bueno, analiza primero cuántas celdas tenemos en total, ¿ok? Si te fijas, tenemos un total de 5 por cada una de las columnas, entonces tenemos 15. Entonces, ¿qué lo vuelve especial a esta función? Pues bueno, que antes de poder utilizarla, primero debes de saber qué rango es el que vas a poder seleccionar. Es decir, tienes que seleccionar un rango exactamente del mismo tamaño para hacer que se transponga y se convierta de lo vertical a horizontal o viceversa en ese espacio. Entonces, primero tienes que definirle el espacio adecuado y exacto del original que tenemos. Entonces, como tenemos 15 celdas, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seleccionamos 3 de este lado y seleccionamos para acá, pues las 5 en total, ¿no? Y listo. Una vez que ya hicimos esta parte, observa que son 3 encabezados de columna, 1, 2, 3, y luego tenemos 4 datos, entonces 1, 2, 3, 4 datos, y así para cada uno. Entonces, una vez seleccionado esta parte, vamos a escribir signo de igual sin dar un clic en ningún otro lado, porque así funciona esta de acá. Porque, ¿qué pasaría si yo diera un clic? Pues simplemente me va a estar copiando los datos de esta manera, ¿no? Se deshace la selección, vaya. Entonces, seleccionamos lo que sí ocupamos, insertamos signo de igual directamente y ahora sí lo que vamos a poner es la función transponer. Y lo que le vamos a decir que transponga es toda esta tabla completa. Listo, cerramos y ojo, aquí no debes de dar enter. Si tú das enter nada más te va a transponer el primer dato. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Utilizar
unos comandos que precisamente hace que ejecute a una matriz como tal. ¿Cuáles son esos comandos? Pues bueno, son 3 teclas que ya hemos utilizado anteriormente. Es la tecla de Control, la tecla de Shift y la tecla de Enter. Las 3 se presionan al mismo tiempo. Puedes presionar primero Control, luego presiona la de Shift. Acuérdate que Shift es la de la flechita que va hacia arriba. Entonces, ya tengo oprimida la primera, oprimo la segunda y luego oprimo la tercera y enseguida pues lo que hace es transponerla. Observa que los 3 rótulos pasan a ser de manera horizontal y todos y cada uno de sus datos correspondientes están exactamente de la misma situación. Aquí nada más hay un pequeño detalle que tú puedes observar. Chécale que la fecha se modificó de dato. ¿Ok? Entonces aquí lo que tendremos que hacer es cambiar nuestros valores. No siempre va a funcionar como tal porque dependerá del tipo de valores o de formato que nosotros tengamos en cada una de nuestras celdas, pero transpone lo que se supone que nosotros le estábamos indicando. Pues bien, aquí vamos a cortar todo lo que viene siendo las funciones para que tú las puedas poner en práctica en cada una de tus actividades. Te agradezco la atención otorgada a este video, mismo que espero hayas comprendido, así como también adquirido una nueva habilidad y o conocimiento. No olvides ponerla en práctica. Nota importante, chavos. Si llegara a existir alguna duda acerca de este mismo tema, te pido de favor que en la sección de los comentarios me dejes todas las dudas escritas para yo poder disiparlas y así tener un mayor contacto sobre este mismo tema. Así que pues bueno, nos estamos viendo y hasta la próxima.